Hola amigos de Oner Ediciones, estamos en una entrega especial para hablar de algo que nos preocupa a todos los que vivimos en Europa y que estamos involucrados, queramos o no, en los aconteceres de la Unión Europea, pero sobre todo sobre temas sociales. Y estamos hablando nada más y nada menos que de una guerra que lleva ya 3 años de desarrollo. Hablamos de la guerra de Ucrania. Pero, ¿cuáles son los orígenes de esta guerra? Todos nos preguntamos porque tenemos mala memoria y en algunas ocasiones nos acabamos olvidando de cómo los acontecimientos históricos se van sucediendo y cada uno de los acontecimientos que vivimos van a ir apuntando lo que será el futuro, lo que serán los acontecimientos que sobrevienen. Probablemente los historiadores son los que viven de una forma más clara que cada acontecimiento que sucede en las sociedades y en la relación entre sociedades y países, por lo tanto, tienen una influencia clara en los acontecimientos que vivimos en el presente. Hoy vamos pues a hablar de esta guerra horrorosa de Ucrania, pero horrorosa porque ha sembrado más de 800.000 muertos y todavía nadie en Europa, hablo de nadie del pueblo, de la sociedad, tiene muy claro por qué y cómo se produjo. Sí, tenemos el primer fogonazo, el primer hecho, que Rusia intentó en un movimiento militar sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial tomar por sorpresa a Ucrania, llegar hasta Kiev y derrotar al ejército ucraniano con muy pocas bajas. Sin embargo, eso no sucedió. Increíblemente, los ucranianos tuvieron la capacidad de respuesta que nadie esperaba. Pero no solamente eso, sino han tenido la capacidad de soportar 3 años de guerra con muchísimas bajas personales y con un destrozo material imponente. Un conflicto que no comenzó en el 22, en 2022, sino que tenemos que extender sus raíces profundas en la historia geopolítica entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN. Aunque esto no tiene mucho sentido porque Estados Unidos forma parte de la OTAN, no podemos separar Estados Unidos de la OTAN. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí es necesario retroceder en el tiempo y analizar las promesas incumplidas por unos y por otros, las estrategias de poder y los eventos clave que marcaron el destino de Ucrania. Vamos a hacer este recorrido para comprender mejor qué hay detrás del conflicto y cómo se ha desarrollado hasta convertirse en una guerra devastadora. Y pondremos en la descripción de la caja que nos acompaña el vídeo la fuente donde estamos apoyándonos en todo este relato. Una fuente que sin duda nadie podrá decir que no es de relieve en absoluto, porque es una fuente de quien habla, tiene suficiente conocimiento de los hechos como para a todos dejarnos claros las ocasiones en las que se han incumplido unos acuerdos y otros. Vamos primero con la promesa rota de la OTAN. Y para ello tenemos que irnos a 1990, cuando el secretario de Estados Unidos, James Baker, recuerdan, aseguró a Mikhail Gorbachev que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este. Les repito la frase, no se moverá una pulgada hacia el este. Esta promesa era clave para que la Unión Soviética aceptara la reunificación alemana tras la Guerra Fría. Sin embargo, con el tiempo, Estados Unidos rompió este acuerdo. En 1994, el gobierno de Bill Clinton diseñó un plan para expandir la OTAN hacia Europa del Este. Rusia, en aquel momento, ya debilitada tras la caída de la URSS, no pudo hacer mucho para detenerlo. Polonia, Hungría y la República Checa en 1999 se unieron a la alianza. A esto se sumó un evento que dejó una marca en la relación entre Rusia y Occidente, el bombardeo de Serbia por parte de la OTAN durante 78 días. Para Rusia, esto fue una señal de que la OTAN no era simplemente una organización puramente defensiva.
Pero esto no podemos achacarlo exclusivamente a Occidente. Estos son las consecuencias de una Unión Soviética que durante décadas había extendido su telón de acero, había convertido a los países satélites soviéticos en puras marionetas. Y esos pueblos estaban cansados de tener que ver al pueblo ruso como el pueblo que en otra hora fue el alemán nazista. Ucrania era parte de un tablero geopolítico. Ucrania, debido a su ubicación estratégica, se convirtió en un punto clave en esta lucha por el poder. En 2004, la Revolución Naranja, apoyada por Occidente, llevó al poder a un gobierno proeuropeo. Pero en 2010, Víktor Yanukovych ganó las elecciones con una postura más neutral entre Rusia y Occidente. Para el 2013, Yanukovych rechazó un acuerdo con la Unión Europea y prefirió mantener lazos con Rusia. Esto desató grandes protestas conocidas como el Euromaidán, que en febrero del 2014 llevaron a su destitución. Protestas dentro de Ucrania, estamos hablando. Desde la perspectiva rusa, Estados Unidos estuvo directamente involucrado en este cambio de gobierno. No fue tan popular ni tan espontáneo probablemente. Moscú interpretó esto como un intento de que Washington debilitara su influencia en la región. Como respuesta, Rusia anexó Crimea en marzo del 2014 y comenzó a respaldar a los separatistas en el Donbass. Porque en Ucrania, zonas de Ucrania, en el sur de Ucrania, próximos a Crimea, existía un prorrusismo que Rusia alentaba para tener una fortaleza dentro de ese país. Pero el camino a la guerra estaba sembrado porque existió una posibilidad de negociar y se negó. Hubo una negativa a negociar y por lo tanto se abrió un camino a la guerra que vimos. A pesar de estos eventos, el conflicto no explotó del todo hasta que la OTAN insistió en seguir expandiéndose. En 2021, Rusia presentó una protesta de acuerdo a lo que planteaba Estados Unidos para su seguridad. Su petición principal era clara: Ucrania no debía unirse a la OTAN. Washington ignoró la propuesta y reafirmó su política de puerta abierta, es decir, la posibilidad de que cualquier país se pudiera unir a la alianza. Esto llevó a Rusia a lanzar una operación militar sorpresiva en febrero de 2022, pero realizando avisos reiterados de que esa operación militar se fuera a producir. Recuerden ustedes aquellos momentos en los que podíamos ver cómo Rusia ponía tanques de hojalata, de cartón piedra, en fotografías donde los satélites militares espiaban los movimientos de Rusia. Apenas 5 días después, Ucrania aceptó discutir la posibilidad de ser un país neutral y Turquía intentó mediar en este acuerdo de paz. Pero aquí ocurrió algo crucial, muy importante. Estados Unidos y Reino Unido presionaron a Ucrania para que continuara la guerra, asegurándole apoyo militar. Vamos de nuevo a leer esto. Pero aquí ocurrió algo crucial. Estados Unidos y Reino Unido presionaron a Ucrania para que continuara la guerra, asegurándole apoyo militar. Desde entonces la guerra ha dejado cientos de miles de muertos y ha devastado el país. ¿Qué significa apoyo a Ucrania? Hoy en día se habla de estar con Ucrania, pero ¿qué significa realmente esto? El conflicto ha provocado la muerte de más de 600.000 ucranianos desde que comenzó la guerra. Ucrania ha sido empujada al frente de batalla sin una estrategia clara para lograr la paz. Mientras tanto, Estados Unidos y la OTAN han utilizado la guerra como una oportunidad para debilitar a Rusia, sin enviar
a sus propios soldados al campo de batalla. El resultado es una guerra sin fin a la vista, con una Ucrania cada vez más destruida y con más pérdidas humanas. Esta es la realidad. No podemos negarla. No con ello estamos justificando la situación de la invasión de Rusia, sino que hasta aquí hemos comprobado cómo el resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido obtenida sembrando a cada paso una justificación, un motivo más para entrar en ese conflicto. El conflicto en Ucrania no es una historia de buenos contra malos. No se trata simplemente de un ataque ruso sin provocación. Es, podríamos decir, con los datos que hemos ido enumerando, el resultado de décadas de malas decisiones, promesas incumplidas y estrategias de poder de Occidente y de Rusia. Para encontrar hoy una solución es fundamental comprender que este conflicto pudo haberse evitado con negociaciones reales. En lugar de eso, se optó por alimentar el enfrentamiento, dejando a Ucrania atrapada en una guerra que podría haber tenido otro desenlace. Miles de muertos, miles de heridos, miles de familias destrozadas. No solo en Ucrania, también en Rusia. Una situación que hace que esas heridas tardarán décadas en olvidarse, porque cerrarse será difícil. Tenemos que evidenciar que las decisiones políticas de nuestros gobiernos en países democráticos llevan a consecuencias nefastas. Nefastas de una forma que podemos decir que lejos de manifestar actos de aproximación y de evitar conflictos sociales históricos entre Ucrania y Rusia, hemos visto cómo esas tensiones geopolíticas se han visto acrecentadas, animadas por intereses que tenemos que decir que no están nada claros. No nos podemos olvidar que detrás de cualquier guerra hay economía que se mueve, hay bolsillos que se llenan, hay países que tienen posibilidad de seguir fabricando armamento o de quitarse de sus arsenales armamento que ya envejecía. Aunque suene estas palabras horrible, la realidad es que las guerras son parte, para muchos, de los negocios en que se mueven. La negativa a negociar y el continuo respaldo a Kiev y la insistencia en expandir la alianza militar son factores que han convertido a Ucrania en el epicentro de un conflicto devastador. Porque no olviden que en los últimos movimientos que hemos podido ver por el gobierno americano han manifestado una debilidad absoluta en los gobiernos europeos y en la Alianza Atlántica. Con cientos de miles de vidas perdidas, el verdadero reto hoy es encontrar una solución que siga en esta guerra manifestando que las pérdidas humanas son inevitables. Y aún de más, tenemos que buscar que Ucrania y Rusia encuentren una paz que sea estable. Tenemos la historia plagada de ejemplos de acuerdos internacionales tras una guerra que solo han sido el preludio de la siguiente. Y la siguiente ha sido peor que la anterior. Hasta aquí, amigos, en esta entrega que lo único que pretende es aclarar cómo una guerra se hubiera podido evitar y cómo esa guerra se produjo. Hasta la siguiente aquí, amigos, en Honor Ediciones. Gracias por estar ahí y hasta la siguiente. Chao.